Hola, bienvenidos a la tercera entrevista del canal. En esta ocasión he tenido el placer de poder charlar con David Jiménez, periodista de guerra durante varios años y exdirector del periódico El Mundo. Además, es el autor del famoso libro El Director, que trata precisamente sobre su época al frente de este periódico y la situación que hizo que tuviese que dejar este puesto. Este libro surge con la idea de dar una herramienta a los estudiantes de periodismo y advertirles sobre lo que se van a encontrar en un futuro en el mundo de la comunicación. Así que bueno, espero que os guste la entrevista y que la disfrutéis tanto como yo. Y bueno, bienvenido. Muchas gracias. Y lo primero en lo que me quería centrar era en tu experiencia como periodista de guerra. Ujú. El otro día en clase hablábamos de Robert Capa. Claro. Fue uno de los primeros fotoperiodistas en guerra y bueno, la pregunta que me surge es, ¿hasta qué punto se debe comprometer la propia vida a cambio de conseguir un buen material? Bueno, yo tenía un jefe que me solía decir que el reportero muerto es un reportero que no puede enviar su crónica a tiempo, ¿no? Y yo creo que eso es muy cierto, ¿no? Lo más importante es volver a casa y poder contar otras guerras y otras historias. Pero es verdad que cuando vas a un conflicto hay un riesgo y que todos los que van a cubrir conflictos saben que existe la posibilidad de que no vuelvan, de que algo les pase, de que les secuestren o de que les maten. Porque de hecho hemos visto a compañeros caer, ¿no? En mi caso a varios, ¿no? Pero bueno, también uno asume ese riesgo. También es cierto que hay muchas maneras de morir, ¿no? Uno puede ir caminando por la calle y un conductor borracho le puede atropellar, ¿no? Yo creo que para la mayor parte de los reporteros, bueno, es una opción tomar esos riesgos para hacer lo que realmente les gusta y también porque yo creo que consideran que alguien tiene que ir a contar lo que está ocurriendo en esos lugares, dar voz a gente que está sufriendo una guerra y también ser testigos y poner el foco en los abusos, en los crímenes, en todo lo que ocurre en esos lugares lejanos, un poco con la intención de que alguien haga algo para detenerlos. Claro, al final debe haber alguien que retransmita todo lo que no se ve desde aquí. Claro, imaginemos que en Ucrania, por ejemplo, ahora mismo no hubiera ningún periodista. Probablemente las Claro, barbaridades y los crímenes que se estarían cometiendo contra la población civil serían todavía peor de lo que ya estamos viendo. En cambio, cuando los periodistas están y apuntan sus cámaras y cuentan con sus crónicas lo que ocurre, al menos tenemos alguien neutral que está contando pues todo lo que está pasando. Y yo creo que eso es muy importante. Y en la historia se ha demostrado muchas veces, en Vietnam, en Yugoslavia, en otros conflictos, que tener periodistas sobre el terreno contando lo que ocurre muchas veces puede contribuir a que los políticos que están confortablemente sentados en despachos a miles de kilómetros de distancia intenten detener esa guerra. claro. Y también esto me recuerda al podcast con Jordi White, en el que también mencionabas que te sentías orgulloso de haber visto que no te habías insensibilizado después de haber presenciado tantas cosas. Y bueno, creo que es interesante el cómo gestionas estar un lunes en un conflicto armado en el que estás en tensión y el martes de vuelta en casa. ¿Cómo puedes gestionar las emociones y etcétera? Es una de las cosas más difíciles, ¿no? El adaptarte a esos dos mundos, el que cubres en tu trabajo y luego al que regresas en tu casa, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo los periodistas que tenemos el privilegio de vivir en países que no están en guerra y que están en, digamos, en el mundo más privilegiado, el de Occidente, donde sí hay dificultades, pero no tiene nada que ver con lo que pasa en esos lugares a los que vamos. Y ahí hay
un contraste tan fuerte que a veces cuesta unos días volver a adaptarte a la vida cotidiana. Y, y creo que para muchos compañeros es difícil, ¿no? Asumir, eh, bueno, pues que de repente vuelves a un lugar donde llegas a un supermercado y a lo mejor te encuentras que tienes de todo, ¿no? En abundancia, mientras en el sitio donde estabas tan solo el día anterior no había nada, ¿no? Y pues ves, por ejemplo, en el caso de Afganistán, ¿no? Un conflicto que yo cubrí durante 11 años, ¿no? El impacto de estar rodeado de mujeres que sufren una gran represión, que están escondidas por la fuerza detrás de un burka, niñas que no pueden ir al colegio y sin embargo vuelves a tu país y todo eso suena como a otro planeta, ¿no? Entonces, bueno, es difícil. Creo que los amigos, la familia, el entorno, poco a poco te van devolviendo a la vida cotidiana, pero creo que la gente que ha cubierto conflictos y guerras e injusticias en estos lugares, yo creo que ya no lo olvida, ¿no? Que aun cuando está ya de regreso en su país, siempre en una parte de su mente está ese recuerdo, ¿no? Por eso en El Corresponsal, uno de los personajes, ¿no? de mi novela dice esa frase de que hay lugares de los que nunca se regresa del todo. Y yo creo que eso es verdad, que una parte de ti se queda en esos lugares y también tú te llevas una parte de esos lugares a tu país. Claro, eso al final te tiene que dejar marca de alguna forma. Y también me llama muchísimo la atención que cuando preguntan en la universidad quiénes tienen intención de ser periodistas de guerra, cada curso va habiendo menos manos levantadas. Mm. Y supongo que eso es en parte porque el sueldo es muy bajo por lo que he estado buscando y demás. Y si tuvieses que volver a ser periodista de guerra en esta época, ¿crees que escogerías ese camino o estarías por otro? Irías cogiendo el mismo camino, ¿no? Porque a mí me parece normal que sean pocos los que quieran ir a la guerra, porque al final requiere de, bueno, de un idealismo periodístico muy fuerte, de estar dispuesto a tomar riesgos, de enfrentarte también al impacto emocional de ver cosas terribles. No todo el mundo está preparado para eso ni quiere pasar por eso. Y me parece natural que sea una minoría, siempre ha sido una minoría los reporteros de guerra, ¿no? Pero yo sí volvería a hacerlo porque en mi trabajo como corresponsal creo que, bueno, es donde he podido contribuir más con mi periodismo, creo. Eh, También es importante, como decía antes, que haya gente dispuesta a seguir haciéndolo, porque desgraciadamente sigue habiendo conflictos y, como decía antes, solo hay que pensar cómo sería de terrible la situación, ¿no? Si no hubiera ni una sola cámara, ni un solo testigo para contar lo que está pasando. Y creo que va a seguir habiendo gente con esa vocación, porque ahora en Ucrania, por ejemplo, hemos visto a una generación de jóvenes reporteros españoles. Muchos no habían cubierto ningún conflicto y sin embargo estaban ahí. Eh, los medios no han tenido problema para encontrar gente. El problema es lo que tú dices, a qué precio, ¿no? Y qué se les ha pagado. Y la precariedad es muy grave, ¿no? Porque existen todos los campos del periodismo, pero es todavía más sangrante cuando esa precariedad afecta a gente que se está jugando la vida por contar una historia, ¿no? Entonces, a veces tienes la sensación de que eso está muy desequilibrado, es decir, que se puede ganar más en una tertulia que yéndote a cubrir la guerra a Ucrania. Eso no tiene ningún sentido, es absurdo. Pero desgraciadamente los medios en España tienen digamos, unos baremos para valorar la información con los que yo estoy completamente en desacuerdo, pero que son los que hay. Claro, es que hay una precarización al fin y al cabo.
Es Y verdad que bueno, también la precarización no es solo en el periodismo, es que la gente joven yo creo que en casi todas las profesiones sufre una gran precariedad y yo creo que el problema va más allá del periodismo y habría que afrontarlo de una manera más global, porque yo veo médicos que empiezan, que están enfermeras también, que hacen grandísimos trabajos, incluso arquitectos que también están en despachos de arquitectura ganando miseria. En general creo que hay un aprovechamiento de la gente joven para intentar explotarlos por la cantidad de dinero más pequeña posible, ¿no? Y eso habría que cambiarlo y le corresponde al gobierno y a las autoridades de tomar iniciativas para cambiarlo. claro. Y bueno, ¿consideras que hay mayor pluralidad gracias a youtubers, streamers, podcasters y todo este fenómeno que está surgiendo ahora? ¿O consideras que es un periodismo intrusivo? Yo estoy totalmente a favor de que se haya roto el monopolio que tenían los 3 o 4 periódicos, 4 televisiones, 5 radios, y que la información dependiera siempre de los mismos. Yo creo que es buenísimo que surjan nuevas voces en redes sociales, en YouTube, en los podcasts, en streaming. Me parece que es enriquecedor. Ahora bien, es verdad que estamos en un momento en el que nos enfrentamos a la mayor oferta informativa de la historia, que recibimos muchísima información y que hay miles, millones de opciones. Lo difícil es cómo seleccionar bien, porque en YouTube, por ejemplo, ¿no? Tienes cosas de calidad, pero tienes también mucha mierda, con perdón. Es decir, los podcasts y demás. Entonces, dentro de toda esa oferta informativa hay muchísima desinformación, manipulación, propaganda, contenido que no vale nada. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es educar al ciudadano también desde muy pequeñitos, ¿no? Desde el colegio, para que sepan distinguir un buen periodismo de aquello que no es periodismo y que también lo hay en estas nuevas plataformas. Claro, porque al final hay un bombardeo tan constante de información que se produce como cierta alienación. O sea, la gente ya prefiere ver una serie de entretenimiento, un programa de entretenimiento, a poner las noticias. Y esto Extraña. pues al final yo creo que acaba afectando en parte al periodismo. Me extraña, me pasa a mí, que Bueno, soy periodista y que me acuerdo por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Llegó un momento que tenía un grandísimo hartazgo de información sobre la pandemia, porque además era muy repetitiva y muchas cifras y y creo que ahora mismo hay una masificación de la información que además no te deja mucho espacio para escapar, ¿no? Porque como tenemos los móviles, tú antes, hace muchos años, ¿no? Eh, leías el periódico, veías el telediario, o escuchabas la radio, pero cuando llegabas a tu casa y querías desconectar no tenías ningún problema. Y ahora, sin embargo, pues con las redes sociales, las notificaciones, es como un constante buscar la atención de la audiencia. Y además eso provoca pues exageraciones, sensacionalismo, intento de muchas veces incluso de asustar con una información alarmista. Y es muy difícil escapar de las noticias a día de hoy, ¿no? Y entonces yo entiendo perfectamente que la gente, pues igual que vas a un restaurante y no te pides 20 platos, ¿no? Pues que sea cada vez más selectiva y que escojan cosas de calidad, que puedan confiar en ellas y que hagan una selección en base a la honestidad de los periodistas, del buen criterio, del rigor, de la verificación y demás, y consuman no tanto cantidad de información, sino calidad. Y yo creo que la vida de la gente mejoraría haciendo esto. también yo creo que el contraste entre España, que es bombardeo constante, y a lo mejor Corea del Norte, que quizás no tienen tanta información o a lo mejor es información dudosa. ¿Tú cómo veis
¿qué ves ahí de comparación entre la información que se da en España y en Corea del Norte? No existe el periodismo, no hay nada que sea periodismo. Lo único que hay es propaganda, con lo cual es imposible comparar con España. Es decir, en España hay problemas y hay buenos y malos periodistas y hay más o menos libertad de prensa, eh, pero claro, en Corea del Norte es el extremo absoluto de la falta de información, de la falta de periodismo independiente. Es más, yo he estado 2 veces en Corea del Norte. Mm, la vigilancia es extrema. Te dicen con quién puedes hablar y con quién no, dónde puedes ir y dónde no puedes ir. Eh, los periodistas en Corea del Norte que no alaban con suficiente entusiasmo la labor del régimen son encarcelados. Entonces, bueno, es imposible compararlos porque estamos hablando de una democracia liberal con sus defectos, que los tiene y muchos, con un sistema totalitario. Entonces, ahí no hay, no es que haya mal periodismo en Corea del Norte, es que no existe el periodismo en Corea del Norte. Bueno, ¿y consideras que alguna vez te has visto silenciado? Que te han dicho, oye, no puedes dar esta información porque está en riesgo tu vida, por ejemplo. Cuando vas a cubrir un conflicto, siempre hay, los que están cometiendo crímenes de guerra intentan que no hagas tu trabajo. Dictadura, me ocurrió en Corea del Norte, pero me ha ocurrido en Birmania, en China, en otros países. Me he encontrado con gente que ha intentado también que no haga mi trabajo. Y luego, curiosamente, cuando volví de mis años de corresponsal, encontré gente que también en España ya pretendían que no hiciera mi trabajo, ¿no? Eh, es verdad que con un riesgo menor. En el caso de España, lo máximo que te puede pasar normalmente es que te despidan, cosa que en mi caso ocurrió. Pero bueno, es un mal menor comparado con lo que viven, por ejemplo, los periodistas en esas dictaduras, ¿no? Que van a la cárcel o incluso a veces son asesinados. Tenemos el caso de México, por ejemplo, ¿no? Donde muchos compañeros y compañeras están siendo asesinados. Entonces, bueno, yo creo que nos podemos quejar de la situación de España porque todo es mejorable, pero siempre teniendo muy en cuenta de que vivimos en la parte más privilegiada del mundo y que yo he podido ejercer mi trabajo con relativa libertad. Y cuando no me la han concedido, pues me la he tomado y he pagado las consecuencias, pues del tipo de, bueno, castigo laboral, ¿no? Me han echado de sitios, pero bueno, yo creo que eso se puede llevar como medallas, ¿no? El que te echen de los sitios quiere decir que a lo mejor hiciste alguna cosa bien. Claro, es que siempre hay presiones al final y a veces vienen de políticos o en tu caso de la propia editorial con el libro del director que lo cuentas. Y ¿tú crees que ceder es la clave del éxito de un periódico? Es decir, ¿la verdad realmente vende o todos los periódicos que tienen éxito es porque en algún momento han cedido ante una manipulación? Depende mucho del país. En el caso de España, desgraciadamente, eh, muchos medios de comunicación viven de favores, favores de empresas que les dan dinero a cambio de que sean amables, de gobiernos que les dan publicidad institucional y también licencias de radio, de televisión y demás, subvenciones, patrocinios. Desgraciadamente, en España, bueno, pues digamos que el terreno de juego mediático no es muy justo. Eh, yo creo que eso está empezando a cambiar, en el sentido de que ahora que hay unos modelos de suscripción, cada vez más la calidad de lo que haces va a decidir el futuro de los medios. Porque nadie se va a suscribir si tu periódico es malísimo, si mientes todos los días y demás. Bueno, a lo mejor sí que unos cuantos militantes muy fieles a una ideología puede que se suscriban, pero creo que ese modelo eh,
es pan para hoy y hambre para mañana. Van a sobrevivir los que hagan buen periodismo, o al menos eso espero yo. Y los que no, los que quieran vivir de favores, pues tarde o temprano se caerá. Y así debería ser, ¿no? Que sean los lectores, los oyentes y los espectadores los que decidan, ¿no? Quién merece seguir y quién no merece seguir. Y también otra cosa que me planteaba es qué es lo más importante que crees que hay que tener en cuenta cuando estás en un conflicto, o lo más importante que has aprendido después de tanto. Sobre todo salir vivo, ¿no? Eso es lo más importante. Y después de eso, yo creo que es muy importante recordar para quién estás haciendo periodismo, ¿no? No estás haciendo periodismo ni para un bando ni para el otro, ¿no? Ahora en Ucrania vemos mucho bando en el periodismo incluso, ¿no? Yo creo que lo más importante es intentar acercarte a la verdad lo más que puedas. En los conflictos es difícil porque hay mucha bruma, ¿no? Que confunde. No es fácil identificar, no todo el mundo, los buenos son buenos en todo, ni los malos malos en todo, ¿no? Siempre hay grises. Y creo que hacer un buen trabajo, recoger testimonios, ir a los lugares, eh, ir con la mente despejada y pensar siempre en escribir desde un folio en blanco, sin prejuicios, todo eso te va a ayudar a hacer una cobertura lo más ajustada a la verdad posible, ¿no? Dentro de las dificultades que hay muchas veces de contar la verdad por los riesgos, por las dificultades, por muchas razones, ¿no? Pero yo creo que si vas con honestidad y con ganas de conocer la verdad, lo que es seguro es que te vas a acercar mucho más que si vas con una visión ya sesgada y antes de coger el avión ya tienes decidido lo que vas a contar, ¿no? Cosa que a veces ocurre. Lo mencionabas el otro día en la conferencia en la Facultad de Comunicación, que no podías ir con una idea preconcebida de lo que ibas a escribir. Y efectivamente, porque entonces, ¿qué sentido tiene moverte, no? No, Y para hacer eso lo puedes hacer desde tu casa, no hace falta que vayas, ¿no? Y claro, muchas veces te ocurre que vas a un conflicto y todos tenemos ideas pues, de por qué ha empezado, de quién es el responsable y demás. Y luego vas allí y cuando hablas con la gente te das cuenta de las cosas no son tan sencillas, ¿no? Y eso es un poco lo que tenemos que hacer, despejar la bruma para aclarar lo que realmente está pasando. y para ti, ¿cuál es el secreto de un buen periodista? El principal secreto es querer buscar la verdad, ¿no? De una manera insobornable y a veces valiente cuando hace falta. Me parece que esa es una de las cualidades más importantes, ¿no? Yo creo que los periodistas tienen que tener curiosidad, es decir, deseo de conocer cosas y luego un deseo también de compartirlas, ¿no? De contarlas. Y, por supuesto, la honestidad es fundamental, pero muchas de las cualidades que hacen un buen periodista no son periodísticas, son humanas. Es decir, yo no creo que una persona que es deshonesta en su vida personal vaya a ser honesta cuando hace periodismo. Yo creo que para ser un buen periodista, eh, claro, una persona que es digamos, un mentiroso patológico, por ejemplo, o una persona que se presenta ante todos los demás con falsedad, o, o que no es sincero, luego va a ser muy difícil que se convierta en un buen periodista, ¿no? Entonces, yo creo que está muy vinculado a cómo somos como personas y cómo nos vamos a comportar como periodistas. Claro, al final, en resumen, para ser buen periodista antes hay que ser buena persona, ¿no? Bueno, eso decía Kapuczynski, ¿no? Es un poco, la frase es un poco tópica, pero yo sí creo que hay que tener ciertos valores, ¿no? El periodismo es una profesión vocacional. Una persona que no tiene principios ni valores
yo no creo que pueda ser buen periodista. Lo veo imposible. Entonces, me parece que es importante eso, ¿no? Luego, hombre, todos tenemos nuestros defectos, ¿no? Nadie es perfecto ni podemos creer en la pureza absoluta, pero sí que tiene que haber un carácter honesto detrás de un periodista honesto. Lo contrario, sería muy difícil. Bueno, pues esa era la última pregunta y muchas Bueno, última, gracias por regalarme tu tiempo. Y oh, bueno, un placer estar aquí contigo y espero que, bueno, que te vaya genial en el oficio y estoy convencido que serás una estupendísima periodista. muchas gracias. Hasta luego.